¿Cómo están chicos? Mi nombre es Andrés Felipe Grajales. Actualmente me encuentro estudiando licenciatura en Tecnología en la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy les vengo a hablar sobre el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Pues en pocas palabras y en términos generales, el teorema de Pitágoras es una norma la cual se le aplica al triángulo rectángulo. Muy importante esto, el teorema de Pitágoras solo se le puede aplicar al triángulo rectángulo, a nada más. Pues esta norma se le aplica generalmente para hallar alguna medida de sus lados. En el caso que le den un triángulo rectángulo y uno de sus lados no tenga una medida, pues usted aplica el teorema de Pitágoras para hallar esta medida. Primero, una de las normas de un triángulo rectángulo es que siempre va a tener uno de sus ángulos equivalente a 90 grados, o sea, uno de sus ángulos siempre va a medir 90 grados. Generalmente hay dos formas que yo utilizo para identificar esto. Una es que el ángulo es recto, entonces visualmente siempre se va a formar como una especie de L. Como podemos ver aquí, yo le señalo en la diapositiva con el puntero. Como podemos ver aquí, este es el ángulo, es un triángulo rectángulo y este es su ángulo de 90 grados. Aquí se forma como una especie de L, ¿me entiende? Y nos dan generalmente que este es el ángulo de 90 grados. Con eso, o sea, todo triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, que tenga un ángulo recto, se convierte en un triángulo rectángulo y se le puede aplicar el teorema de Pitágoras. Para eso, generalmente marcamos los lados. ¿Cómo identificamos cuáles son los lados del triángulo rectángulo? Pues se le conocen como hipotenusa, cateto y los otros dos lados cateto. La hipotenusa la identificamos como el lado más largo del triángulo. Generalmente, algunas veces, siempre la identificamos visualmente. Se nota que es el lado más largo del triángulo, como en este caso, que lo vemos aquí. Este lado es más largo que el triángulo, es el lado más largo del triángulo, por lo tanto, es la hipotenusa y se le marca con la letra C. Si de pronto visualmente no lo podemos identificar que es el lado más largo, pues la hipotenusa siempre está en el lado opuesto del ángulo de 90 grados. Como puedes ver, este es el ángulo de 90 grados de nuestro triángulo rectángulo y la hipotenusa está en el lado opuesto. Entonces la marcamos con la letra C y los catetos los marcamos con la letra A y con la letra B. Aquí ya tenemos nuestros lados marcados o identificados con la fórmula del teorema de Pitágoras. La hipotenusa con el lado C y los catetos A y el cateto B. Pasemos a qué es matemáticamente hablando el teorema de Pitágoras. Pues bueno chicos, el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo desglosamos este pequeño párrafo que hay aquí en una fórmula matemática? Pues lo desglosamos fácilmente. Ya sabemos y ya marcamos nuestros lados anteriormente con la letra C y con la letra A y B. Entonces, esto simplemente es lo que vamos a hacer, aplicar este párrafo aquí en una fórmula matemática. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa. Aquí nos están dando el primer letra, ¿no? En todo triángulo rectángulo, la ley del teorema nos la está aplicando aquí. El cuadrado de la hipotenusa, eso quiere decir que la hipotenusa la conocemos como C, ¿no? ¿Qué significa el cuadrado? Todo cuando se encuentre en esa palabra en algún libro matemático que diga el cuadrado de la hipotenusa quiere decir que nos están elevando esta base o ese término, nos lo están elevando a un exponente de 2. Sí, aquí en este caso la hipotenusa nos la están elevando al cuadrado. Es igual, como pueden ver aquí, es igual, entonces colocamos el igual. Ahí me quedó un poco chueco, perdón, no manejo mucho el mouse. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es que es igual a la suma de A más B, ¿cierto? Aquí es igual a la suma de A más B, pero nos están diciendo a la suma de los cuadrados. Eso quiere decir que nos están elevando también los catetos A y los catetos B. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. C, o sea, C es igual al cuadrado, es igual a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado, que es lo que está en este parrafito. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como pueden ver, aquí tenemos un triángulo rectángulo, nos están dando las medidas de todos sus lados. Simplemente vamos a comprobar de que el teorema de Pitágoras se cumple, de que la hipotenusa siempre es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Identifiquemos cuál es el ángulo de 90 grados. Aquí visualmente se nota, es este que está aquí, está formando la L, por lo tanto, este es nuestro ángulo de 90 grados. Como ya tenemos identificado nuestro ángulo de 90 grados, pues podemos identificar cuál es la hipotenusa, que siempre es el lado opuesto. En este caso, la hipotenusa vendría siendo 5 centímetros, la marcamos
con la letra C y marcamos nuestros otros dos catetos, el cateto A que sería 4 centímetros y el cateto B que vendría siendo 3 centímetros. Ya tenemos marcado esto, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos cumpliendo la ley. C al cuadrado, ay, hijo de madre, ese 2 tan feo. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Si ya tenemos identificado nuestros lados, ya sabemos el orden, podemos aplicar la fórmula que nos da el teorema de Pitágoras, simplemente sustituyendo las letras por los valores que nos están dando en el triángulo. En este caso nos están dando el valor de C, que es 5 centímetros al cuadrado, ¿no? Esta C es igual a A, que es 4 centímetros al cuadrado, más B, que es 3 centímetros al cuadrado, ¿no? Aquí nos están dando ya la fórmula prácticamente simple, que lo único que hicimos es sustituir las letras por los valores del triángulo. Entonces, comprobemos de que esto es real, que el teorema de Pitágoras se cumple en el triángulo rectángulo, de que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces, 5 por 5, 25. Lo único que hacemos aquí cuando hay un exponente de 2 es que multiplicamos el mismo número, o sea, la base, este que está aquí es la base, este 5 es la base, por el exponente. O sea, la cantidad, no me expliqué mal. El 5, la base del 5 lo multiplicamos por sí mismo la cantidad del exponente. O sea, que si acá hay un 5 y tenemos el exponente es 2, este 5 lo debemos multiplicar por sí mismo dos veces. O sea, 5 por 5, 25. Si este exponente fuera 3, entonces este 5 se multiplica por sí mismo 3 veces. Sería 5 por 5 por 5. Pero como en este caso es un 2, es fácil. Entonces 5 por 5, 25, ¿no? Es igual a despejemos esto. 4 por 4, 16. Más 3 por 3, 9. ¿Cierto? Y entonces bajamos este 25 aquí y aquí quedaría comprobado el teorema de Pitágoras. 16 más 9 es igual a 25. Entonces queda comprobado de que el cuadrado de la hipotenusa, que es c al cuadrado, que valía 25 en este caso, es igual al cuadrado de la suma de los catetos. 25 es igual a 25. Ahí no hay ningún complejo. Y esta fórmula o fórmula matemática, este pequeño ejercicio aquí es el teorema de Pitágoras y lo que hacemos para hallar un triángulo, una medida o uno de los lados del triángulo rectángulo. Pasemos a ver un ejemplo, pasemos a un triángulo donde no nos dé una medida y tengamos que hallar uno de esos. Bueno chicos, como pueden ver aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo comprobamos que es un triángulo rectángulo? Lo mismo, perdón, aquí no se ve mucho porque es rojo, pongámosle negro. Eso, aquí. Este ángulo que está aquí mide 90 grados. No lo voy a poner porque no, yo escribo muy grande y no se me va a notar mucho. Pero pongámoslo, pongámoslo. Este ángulo de aquí mide 90 grados. Entonces, nos están dando solo dos lados. Nos están dando que este lado mide 6 centímetros y este lado mide 5 centímetros. Y nos dejan la incógnita que sería X. Este lado no nos lo están dando. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Fácil, identifico primero qué lado es. ¿Cómo sabemos que este lado es la hipotenusa? Pues porque está al opuesto, o sea, este lado es el lado opuesto del ángulo de 90 grados. Entonces sabemos que este lado es la hipotenusa, o sea, este lado sería el lado C. Mientras que los otros lados, los marcamos con la letra A y con la letra B y corresponderían a ser nuestros catetos, ¿cierto? Entonces tenemos el cateto A y el cateto B y tenemos la hipotenusa C. Nos están pidiendo hallar la hipotenusa. ¿Cómo hallamos la hipotenusa? De la siguiente manera. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Entonces, hallemos C, porque no tenemos C, el que necesitamos hallar. Como sabemos que es igual a esto, simplemente necesitamos despejar. Si nos dan la medida de los catetos, pues despejamos y sabemos cuánto equivale C. A al cuadrado nos están diciendo que vale 6 centímetros, ¿no? Entonces 6 al cuadrado más B, nos dicen que B vale 5 al cuadrado. Y resolvemos ese despeje básico. 6 por 6, 36. Si no estoy mal, sí, 36. Más 5 por 5, 25. ¿Cierto? Entonces nos están diciendo que C al cuadrado es igual a 36 más 25. En este caso sería 50, no, 60. ¿Cierto?
Entonces esto sería básicamente el despeje. Como la ley se cumple, el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados, hallaríamos, espere, 36 más 25 de 30 a 50, sí, sería 61, ¿cierto? Entonces, como bueno, no dice ese uno muy bonito, corrijámoslo aquí, ya. Como esto se cumple, entonces quiere decir que en la ley de Pitágoras lo que equivalen los catetos a al cuadrado más b al cuadrado, que es 61, vendría equivaliendo lo mismo que sería este c al cuadrado, que entonces la hipotenusa de este triángulo mide 61 centímetros. Y ya, eso sería la solución, ese sería nuestro triángulo rectángulo resuelto y nuestro teorema de Pitágoras aplicado al 100%, y esa es la ley del teorema de Pitágoras. Recuerden que la ley del teorema de Pitágoras se aplica solo para despejar uno de los lados del triángulo rectángulo, del resto no se puede aplicar, y pues se utiliza más que todo en la matemática para cuando nos dan un triángulo sin uno de sus lados con la medida. Y ya listo, chicos, muchas gracias por su atención y pues espero que tengan un feliz día.